Perdí mi trabajo a inicios de la pandemia. Comencé a pasar mucho tiempo en internet. Me solía quedar atrapado en temas en línea que me consumían horas de mi día. En un momento, había pasado todo un fin de semana mirando videos de que la Tierra era plana. He visitado casi todos los foros de conspiración y estoy bastante seguro de estar siendo vigilado desde algún lugar. Una vez que conseguí trabajo de nuevo, dejé todo ello atrás, a excepción de algunos amigos que hice en el camino. La mayoría eran personas curiosas, no del tipo de locos radicales que uno se imagina. Una cantidad sorprendentemente grande de ellos eran personas comunes y corrientes, con una mente escéptica. No eran el tipo de gente que se quedaban atrapados en ideas por el gusto de hacerlo. Eran el tipo de personas a las que les gustaba ver cómo se hacían las salchichas, por poner un ejemplo. Mientras limpiaba los restos de mi anterior vida loca como desempleado, noté que la mayoría de mis amigos y conocidos iban tras una nueva tendencia random: la persecución de la estática. No le presté atención. Durante los siguientes meses me alejé mucho de todo ello. Desaparecí del correo, de todos los subreddits, grupos de Facebook, chats de Discord, todo. Comencé a recuperar mi vida normal. Mirar hacia atrás era algo vergonzoso. Cuando no tienes nada más que horas de ansiedad en tus manos, te desesperas para poder llenarlo con algo. Pero cuando las cosas volvieron a la normalidad, intenté dejar todo aquello atrás y seguir adelante. Aún recibía mensajes ocasionales. Algunas de las personas estaban realmente preocupadas por mí o tenían curiosidad de saber qué me había pasado. Pero eventualmente todos esos mensajes cesaron también. Eso fue hasta el pasado mes de octubre. Max fue una de las personas más fundamentadas y mejor informadas que conocí durante esa época. Era moderadora en varios foros. Ella era el tipo de persona a la que le encantaba hacer preguntas para iniciar un debate, incluso aunque esto terminara molestando a las personas. Ella podía lanzar una pregunta a un grupo de personas como si fuera una granada y observar cómo todo explotaba. Era malvada, pero nunca lo suficiente. Y siempre que hacía esas cosas, lo hacía con un brillo en sus ojos. Fue cuando ella me envió un mensaje, después de tanto tiempo de habernos dejado de hablar, que supe que algo estaba pasando. Su mensaje tampoco había sido de mucha ayuda. «Ayúdame», decía. Envió un mensaje de texto a mi número personal. Ni siquiera sabía que tenía mi número. Al principio no me molestó. Me sentí algo mal, pero traté de no darle importancia. Max era una de las pocas personas que genuinamente me agradaban, y habíamos pasado más de una noche en línea, hablando de todo y nada a la vez. Para ella, cada nuevo tema era simplemente una forma de abordar viejas preguntas, y eso era todo lo que buscaba: tener nuevos caminos para que su mente divagara. Aún así, traté de no pensar mucho en ella. Seguí con lo mío. Luego, llegó el momento en el que un amigo canceló nuestros planes. Había reservado toda la noche para ir a ver una película, pero de un momento a otro me encontraba totalmente libre. Molesto me metí a internet y busqué algo para ver. Algún video de YouTube, lo que fuera. El último mensaje de Max volvió a mi mente, y más tarde me encontré abriendo nuevas pestañas en el navegador. Sabía con certeza que lo último en lo que se había metido era en la persecución de la estática. Pero, ¿qué era la persecución de la estática? ¿Quiénes eran los persecutores de la estática?
¿Qué significaba todo esto? Si no saben de qué estoy hablando, les espera una gran sorpresa. Jesucristo, estas personas son otra cosa. Cuando no hay transmisión o la señal se ha ido, las televisiones antiguas muestran de forma predeterminada una ligera estática repleta de puntos blancos y negros, con radiación de fondo. Muchos televisores modernos, en cambio, tienen una pantalla negra o azul de forma predeterminada, pero algunos aún tienen estática. Hoy en día, los niños están creciendo sin tener idea de qué es esto. Realmente nunca pensé que vería la estática desaparecer. En los días previos a la televisión digital, la estática ya formaba parte de otra forma de ver televisión. Mis hermanos y yo lo llamábamos la guerra de las hormigas, donde tratábamos de ver si los puntos blancos o negros eran los más numerosos. Pero hoy en día, la estática es diferente. No es usual, por lo cual hay personas llamadas cazadores de estática, que se sienten orgullosos de ellos mismos por encontrar rastros de estática. Publican fotos de hallazgos, comparten anécdotas divertidas y parecen disfrutar genuinamente de su sonido. Hay algo acerca de este sonido que simplemente no se le puede explicar a alguien que nunca lo ha escuchado. Solo trata de recordar. ¿Cuándo lo escuchaste por última vez? Así que encontré algunos de los sitios dedicados a las persecuciones de la estática, regresando a todos esos foros de internet, grupos de Facebook, youtubers, Patreon, todo ese mundillo. Era como un miembro fantasma que volvía a crecer poco a poco dentro de mi cerebro. Conocía todos estos lugares, los había visitado antes. No fue hasta que encontré un subreddit sobre los persecutores de la estática que comencé a preocuparme. No solo por la cantidad de publicaciones o por lo que publicaban. No, era todo lo contrario. Básicamente, había sido abandonado. 46,000 miembros. Todas esas personas navegando por este subreddit. Sin moderadores, sin publicaciones fijadas o bloqueadas. Este lugar estaba abandonado. Aún así, la última publicación apenas tenía un par de semanas. Y antes de eso, había docenas de posts e incluso más comentarios diariamente. Algo había sucedido. Intenté buscar el nombre de usuario de Max, pero no pude encontrarlo. Ella tenía docenas de copias de seguridad, pero no había nada. Empecé a explorar algunos posts que llevaran al abandono de la comunidad. Y todo aquello fue simplemente espeluznante. Intenté quedarme frente a él, como dijiste, decía un comentario. Realmente cambia, pero tienes que estar ahí durante horas. ¿Es seguro hacer esto? Ese había sido el último comentario, sin respuestas. Otras publicaciones insinuaban que había una nueva tendencia entre los cazadores de la estática. Ellos ajustaban sus viejos televisores a frecuencias con mucha estática y simplemente se sentaban frente a ellos. Algunas personas publicaron fotos en Instagram tomando un café con galletas frente a la estática de una pantalla. Otros publicaron fotos de sus gatos durmiendo sobre los televisores. Esta era una comunidad de miles de personas, quienes simplemente compartían un mismo interés. Algunos lo hacían por diversión, pero otros parecían tener un interés genuino en esto. Pero volviendo a las publicaciones anteriores, noté una pequeña tendencia. Personas que publicaban manchas. Las manchas son lo que sucede cuando la estática se alinea en un gran punto negro en medio de la pantalla. Esto es extremadamente raro. Este
era un subgrupo dentro de la comunidad. Personas que buscaban patrones raros. Algunos intentaban buscar un significado más profundo, mientras que a otros simplemente les gustaba discutir de dónde venían los patrones. Los patrones en sí generalmente se manifestaban en un abrir y cerrar de ojos, pero las cámaras de velocidad pueden captarlos. Ahí, entre la gente que hablaba sobre las manchas, había un nombre de usuario que reconocería en cualquier parte. Max. No lo entiendo, publicó. Se supone que la estática es simplemente radiación de fondo. Entonces, ¿por qué hay una maldita cabeza ahí? Había publicado muchas cosas sobre cómo encontrar manchas y patrones. Había publicado imágenes, videos, archivos de sonido, enlaces a archivos, todo tipo de cosas. Y debo decir que algunas de las cosas que publicó eran francamente espeluznantes. El contorno de una mano de 6 dedos empujando la pantalla. Un círculo blanco. Una imagen que parecía ser un ojo. Pero el último probablemente era el más espeluznante. La pantalla era completamente blanca, con el contorno de una figura humanoide sin estática. Esto se quedó así durante 15 segundos, decía su post. Le envié algunos mensajes. Max era el tipo de persona que se entromete en todo tipo de rarezas. Si bien esta era una de las cosas más extrañas en las que se había metido, no era tan malo como cuando indagó sobre ser antivacunas, o la idea de que nuestro gobierno está dirigido por reptilianos. De nuevo, eso era únicamente por curiosidad. En este caso, estaba escribiendo guías de cómo hacerlo y subía fotos. Había sacado un televisor viejo con la única intención de probarlo. Esto la estaba afectando. ¿Qué habrá visto? Pasó una semana y no obtuve respuesta. Ella no estaba en línea. No estaba por ninguna parte. A estas alturas comencé a preocuparme. Traté de llamarla al número con el que me había mandado mensaje, pero fue en vano. Traté de buscarla, pero no sabía prácticamente nada de su vida privada. Ella solía ser muy paranoica. Por otro lado, también sentía curiosidad. Tenía que haber alguna razón para que ella se metiera en esto. Los pasos para hacerlo eran bastante sencillos. Algo me impulsó a intentarlo. Así que saqué el viejo televisor de mi madre, lo limpié y enchufé. Tenía la guía de Max en mi laptop. Había formas de hacer esto con otros dispositivos además de la TV, pero un viejo televisor sería lo más simple. Se necesita un imán potente. Tienes que saber dónde está ubicado el transformador flyback y debes ubicar la pantalla hacia el este o hacia el oeste, dependiendo si el transformador está hacia la izquierda o hacia la derecha del dispositivo de refrigeración. Después de todo ello, debes configurar un canal en específico, basado en la estación televisiva física más cercana, una estación de transmisión OTA. Había una lista de ellas adjunta en un archivo. En mi área, el área rural de Minnesota, el canal debía ser 0506. Finalmente, el imán debía colocarse directamente debajo del transformador flyback, pero siendo amortiguado por aproximadamente media pulgada de madera. Seguí las instrucciones, pero el resultado fue poco menos decepcionante. Solo una ráfaga de estática. Puntos blancos y negros luchando por la supremacía con un monótono sonido. Pero, de nueva cuenta,
La parte final de esta guía era simplemente esperar. Esto podría llevar horas. Lo dejé por completo y seguí con mi día. Salí de la casa por un rato para comprar comida, pero fuera de ello me encontraba con mi laptop, leyendo qué podría pasar con todo esto. Aparentemente, después de sintonizar el canal durante unas horas, la estática comenzaría a reorganizarse en patrones reconocibles, tomando cosas extrañas al azar. Siluetas, patrones, sonidos, etc. Después de unas horas, me senté frente al televisor y esperé. Estaba oscureciendo, y la lluvia de octubre era incesante. Los árboles se movían fuera de mi ventana, y me estaba sintiendo algo vulnerable. Me acurruqué con una manta sobre el sofá, pensando en qué habría causado que Max me hubiera mandado aquel mensaje. ¿A dónde se habían ido todos los cazadores de la estática? ¿Qué esperaban en realidad? ¿Algún tipo de mensaje? ¿Alguna respuesta? Me quedé dormido un par de veces. Era aburrido y en realidad no veía nada. Era algo parecido a observar nubes. Empiezas a imaginar cosas después de un tiempo. Aún así, Max no era el tipo de persona que se asustaría al observar las nubes. Algo debió haberla asustado. Entonces, vi algo. No era grande, solo un pequeño punto negro, pero no se movía. Mientras el resto de la estática en blanco seguía, ahí estaba aquel punto negro que simplemente se quedaba ahí. Cuanto más me acercaba, más podía distinguir una forma. Además de que había este sonido en la estática, como un ruido agudo superpuesto. El punto comenzó a hacerse más grande, al tamaño de una mancha, y comencé a verlo con más claridad. Era humanoide. 2 brazos, 2 piernas, una cabeza. Era completamente negro. Se movía entre la estática, haciéndose más grande a medida que se acercaba a mí. El sonido agudo se hizo más claro. Finalmente, cuando la figura era tan grande como la palma de mi mano, la escuché. Estaba hablando, apenas rompiendo la leve estática que seguía sonando. Hola. Me asusté. Mi primera reacción fue simplemente correr, pero la suprimí. En lugar de eso, apagué la televisión. En el momento en el que toqué el botón, algo me atravesó. Pudo haber sido una chispa o un pequeño choque eléctrico, pero fuera lo que fuera, me dejó entumecido. Mi vista se oscureció y me encontraba tirado boca arriba. Comencé a jadear. No podía ver. No importaba cuánto parpadeara o tratara de enfocar mi vista. Todo era negro. Froté mis ojos, me abofeté. Traté de controlar mi respiración, pero seguía sin ver. Lentamente, comencé a darme cuenta de algo. No estaba sobre mi piso. Pasé mis manos por el suelo y era solo nada. No sentía nada. No veía nada.
No sentía calor, frío o dolor. Podía sentir mi cuerpo moviéndose, pero no era la sensación literal o un movimiento reconocible. Recuerdo que me obligué a tener un pensamiento consciente, solo para confirmar si aún seguía vivo. Pero eso era todo lo que podía hacer. Era un cerebro flotando en la nada, imaginándome que tenía cuerpo. Me sentí fatal, o por lo menos eso pensaba. Tal vez era algún recuerdo sobre cómo se sentía estar enfermo, o la sensación de un pánico creciente. A lo lejos había una luz. Me sentí atraído hacia ella. Lentamente, pero con seguridad, pude sentir que me movía hacia ella, mientras imaginaba que mis piernas me llevaban. Aún así, no podía sentir nada. Sentía que enviaba indicaciones para que mi cuerpo se moviera, pero no tenía extremidades que me respondieran. Mi cuerpo simplemente no estaba ahí. Luego, a medida que me acercaba a la luz, sentí que mis partes regresaban. Podía mirar hacia abajo y ver mis manos. No estaban completas, ya que parecían parpadear y desaparecer o reaparecer en ráfagas de estática, como si fuera una textura impresa en mi piel. Eran translúcidas y tan delgadas que podía pasar una mano entre la otra con tan solo un poco de esfuerzo. No era completamente físico, pero cuanto más me acercaba a la luz, más me completaba. Aquella luz, flotando como un sol en un universo sin estrellas, era una esfera blanca y negra que explotaba con patrones estáticos. Blanco y negro, esos colores brillaban por la superficie. Había un ruido proveniente de ella, el cual se hacía cada vez más fuerte en mi cabeza. Era estática, pero no solo eso. Podía escuchar a través de ella 1,000,000 de voces, viejas discusiones, susurros, promesas, personas. Había gente ahí, dentro de la esfera. Y todo era solo ruido. Ruido mortal e inútil, pero que aún tenía conciencia. Me acerqué y pude darme cuenta de que en realidad la esfera era blanca, con manchas negras que aparecían y desaparecían. Pero estas no eran solo manchas. A medida que más me acercaba, me di cuenta de que eran siluetas. Cada pequeño punto era una persona. Todo atrapado en una completa maraña de estática. Millones, quizás billones. Me di la vuelta. Desde el resplandor de la esfera, miré hacia la oscuridad. No era un gran vacío. Era una masa de criaturas, tan vasta que cubrían todo mi campo de visión. Un universo de cosas hambrientas. Algunos eran humanoides, otros no. Algunos hablaban, otros gritaban y lloraban, pero todos estaban ahí y venían por mí. Todo un universo inenarrable. Mis ojos ardían por la estática. Mis oídos se llenaron de gritos
y de una desesperación inenarrable. Terror, desesperanza, mortalidad, lo inevitable. Algo me alcanzó. Unas manos me tomaron por todos lados. Unas para arrastrarme a la esfera, otras para desgarrarme y devorarme. La nada a un lado y la eternidad al otro. Traté de gritar, pero mis pulmones no estaban ahí. En cambio, todo lo que escapaba de mi boca era más estática. Palabras sin sentido, gritos dentro de gritos. Me estaba uniendo a un coro eterno. En un repentino estallido de luz, caí de espaldas en cuanto el transformador explotó. Hubo un corte de energía y estaba de vuelta frente a mi televisor. Había pasado una milésima de segundo cuando mucho. Me acosté en el suelo, llorando y gritando. Ese lugar era real. Yo había estado ahí. Mis dedos estaban entumecidos y todo mi cuerpo estaba tratando de encontrarse a sí mismo. Grité una y otra vez, pero todo lo que podía escuchar era estática. Mis vecinos llamaron a la policía. No recuerdo haber sido llevado a un hospital. Apenas recuerdo que mis hermanos vinieron a verme al día siguiente. Y ni siquiera protesté cuando el médico me dijo que todo había sido un lapsus mental. Pensaron que había tenido una especie de ataque epiléptico. Me tomó incluso días volver a hablar. En aquel momento estaba en casa de mi hermano menor, envuelto en una manta, acurrucado en un sofá. Me obligué a tener pensamientos conscientes, a sentir que estaba vivo. Tenía que hacerlo. ¿Es esto lo que le pasó a Max?, pensaba. ¿Qué pasó con el resto? Los recuerdos de ese espacio se forzaron a entrar en mi mente. Y comencé a gritar de nuevo mientras mi mente volvía a un pánico lleno de ansiedad. Han pasado un par de meses. He intentado escribir esto, pieza por pieza, pero me toma tiempo. Siento una terrible ansiedad, como si estuviera volviendo a ese vacío, como si tuviera que ir ahí, a unirme a los otros, ir a perder todo mi pensamiento consciente y convertirme en ruido. Tengo terribles ataques de pánico y lloro hasta quedarme dormido. A veces simplemente me derrumbo, rogando a Dios que no me lleve de vuelta. Una vez tuve un ataque tan fuerte que me oriné en un Walmart. Estoy sin trabajo, dado de baja por enfermedad y estoy viendo a la doctora Jane, una terapeuta, pero ella simplemente se enfoca en las cosas equivocadas. No lo sé, ella es rara. Encontré a los cazadores de la estática. Bueno, al menos qué pasó con ellos. Max murió por electrocución. Ella y unas 2 docenas de personas más. En Singapur, 4 personas murieron por electrocución mientras estaban sentados frente a una radio. Creo que lo único que me salvó fue el cableado tan de la mierda de aquella televisión y de mi departamento. Ese apagón me salvó la vida. Sin él, me habría ido junto con el resto, atascado en esa esfera o siendo comido.
siempre en la estática, para siempre, en la verdadera eternidad. Aún así, siento que hay algo ahí. Lo siento. Cada vez que escucho la estática, aún puedo descifrarla. Si la veo, puedo observar puntos negros en los patrones, como restos de personas, esperando a que regrese. Puedo sentir cómo me atraen. Lamento no haber podido ayudarte, Max. Lo lamento. No sé qué hacer. No puedo volver, pero tampoco puedo vivir con esto. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que haya sido de tu agrado. Agradecería mucho que dejaras tu like y lo compartieras. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Cualquier amante del terror es bienvenido. Enfrentando tus miedos, yo soy Lara.